Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a exponer sobre el asociacionismo y el conductismo. Los integrantes somos Iván Carrillo, Diana Rascón, Anet Jaques, Óscar Gallegos, Sofía Valenzuela y Larisa Rivas. El asociacionismo. El asociacionismo es un paradigma psicológico sostenido principalmente por algunos pensadores ingleses, especialmente empiristas, que trataban de explicar todos los fenómenos psíquicos por la asociación de ideas. El primer laboratorio de psicología se localizó en Alemania, en Leipzig. Fue fundado por Wilhelm Wundt. Sin embargo, el asociacionismo fue anterior como fuerza unitaria y muchos de sus principios fueron adoptados por otras escuelas, sobre todo por la de Wundt. El principio de la asociación deriva de problemas epistemológicos planteados en la filosofía a las preguntas epistemológicas tales como ¿cómo conocemos? Los filósofos empiristas responden por medio de los sentidos. Inmediatamente surge la pregunta siguiente. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas complejas que no son directamente sentidas? La respuesta a esta pregunta nos proporciona el primer principio de la asociación. Las ideas complejas provienen de la asociación de otras más simples. La teoría asociacionista parte de que relacionamos ciertas cosas en la memoria, en el pensamiento y en toda la vida mental, simplemente porque nuestra experiencia original de las mismas se presentan vinculadas. Y puesto que nuestros primeros encuentros con las cosas tienen lugar a través de los sentidos, los asociacionistas sostienen que toda la complejidad de la vida mental puede reducirse a las impresiones sensoriales, es decir, a los componentes elementales de la conciencia en su vinculación con la experiencia. Las teorías asociativas son, desde su fundamento epistemológico, empiristas. Dentro de la corriente empirista, uno de los primeros exponentes es justamente Aristóteles, quien fuera alumno sobresaliente de la Academia de Platón. Aristóteles disfrutaba de observar y clasificar a los seres vivos. También gustaba de hacer disecciones que le aportaban gran variedad de conocimientos. Los temas que más lo atrapaban eran la botánica y la anatomía. Para él, el conocimiento se encontraba en la experiencia sensorial. A este tipo de conocimiento se le denominaba asociacionista, porque se generan nuevos conocimientos a partir de las asociaciones que logra con imágenes que provienen de los sentidos y de la experiencia. Leyes de asociación. Para Aristóteles, aprendemos gracias a las leyes de la asociación, que son la contigüidad, la similitud y el contraste. Las teorías asociacionistas del aprendizaje son, filogenéticamente, primeras a las teorías cognitivas. La teoría asociacionista considera que a la hora de vincular o relacionar los diferentes estímulos o fenómenos, seguimos una serie de reglas universales que nos vienen impuestas de forma innata. Las principales leyes de la asociación son las siguientes, si bien posteriormente serían revisados o reelaborados por los diversos autores que trabajan desde el asociacionismo y el conductismo. La ley de la antigüedad. Inicialmente, según las leyes de la contigüidad, dos sucesos o estímulos son asociados cuando ocurren de manera muy próxima en tiempo y en espacio. Ley de la semejanza. Cuando dos estímulos actúan representaciones mentales parecidas o tienen características comunes, es mucho más probable que sean vinculados entre sí a partir de dicha semejanza. Ley de la contraste. Dos estímulos también se verán asociados si son completamente contrarios debido a que se percibe la existencia de un contraste en la misma cualidad estimular. Ley de la frecuencia. Las vinculaciones entre los sucesos que más se repiten tienen así a ser almacenadas con mayor frecuencia
fortaleciencias las asociaciones entre dichos sucesos y estímulos. Ley de la residencia. Según la ley de la residencia, cuando más resisten y menos distancia temporal haya entre ambos estímulos, más frecuente será el estímulo que se establece entre ellos. Han reformulado los principios del aprendizaje asociativo, llegando a nuestros días como teorías psicológicas del aprendizaje. Las teorías conductistas son entendidas como asociativas, más precisamente como un asociacionismo conductual. Es decir, a cada estímulo se le asocia una respuesta. Este tipo de aprendizaje asociativo puede referirse a personas como así también a animales, incluso a animales invertebrados. Los empiristas ingleses contribuyeron lo más próximo a una escuela asociacionista, aunque se trató de una escuela más filosófica de psicología. Aunque estos filósofos estaban más interesados en los problemas epistemológicos que en los psicológicos, anticiparon categóricamente los desarrollos psicológicos ulteriores en sus intentos de aplicar de manera más directa los resultados de la observación empírica a la solución de los problemas filosóficos. Los conceptos asociacionistas han servido para reemplazar las teorías más detalladas del aprendizaje. Entre los que contribuyeron a estos sobresalen 3 hombres. Hermann Ebbinghaus, estudiado la formación de las asociaciones. De esta manera le fue posible controlar las condiciones bajo las cuales se formaban y hacer un estudio científico de aprendizaje. Iván Pavlov estudió la asociación no en términos de ideas, sino en términos de conexión, ER. Sus estudios sobre reflejos condicionados contribuyeron a hacer objetiva la psicología. Y L. Thorndike desarrolló una extensa exposición de los fenómenos psicológicos desde una perspectiva asociacionista. Trataremos su sistema con gran detenimiento por ser representativo de esta escuela. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que tuvo una gran influencia en el conductismo. Un enfoque sistemático en psicología surgió en el siglo XIX, que asume que muchos comportamientos son productos de una asociación, reflejos producidos por una respuesta condicionada a ciertos estímulos. Esta asociación, además, es una consecuencia de la historia de esa persona. El fisiólogo ruso Iván Pavlov, junto a John B. Watson, es el máximo exponente del condicionamiento clásico, uno de los procesos claves del conductismo, junto con el condicionamiento operante o instrumental. El conductismo se basa en el supuesto de que todo el aprendizaje se produce a través de las interacciones con el entorno, el cual moldea el comportamiento, enseña, en el condicionamiento clásico. El proceso de aprendizaje se produce mediante la asociación de un estímulo inicial, por ejemplo, el olor a comida, que provoca en el organismo una respuesta incondicionada, regular, mensurable, por ejemplo, salivación, con un evento neutro, por ejemplo, un ruido, que no provoca respuesta, salivación, antes del condicionamiento. Después de varias presentaciones consecutivas de carácter espaciotemporal, el evento neutro adquirirá las funciones del estímulo inicial, provocando la misma respuesta que aquel. De este modo, un ruido podría determinar produciendo la salivación. ¿Cómo funciona el condicionamiento clásico? Principios básicos. El condicionamiento clásico implica formar una asociación entre dos estímulos que resultan en una respuesta aprendida. Para ello, hay 3 fases básicas que aparecen en este proceso. Fase 1. Antes del acondicionamiento. La primera parte del proceso de condicionamiento requiere un estímulo. Le llamaremos no condicionado.
que provocará automáticamente una respuesta. Por ejemplo, siguiendo un ejemplo planteado anteriormente, salivar en respuesta al olor de la comida es un estímulo natural. Durante esta fase del proceso, el estímulo no condicionado dará como resultado una respuesta no condicionada. Por ejemplo, la presentación de alimentos, estímulo no condicionado, desencadena de forma natural y automática una respuesta de salivación, respuesta no condicionada. También hay un estímulo neutral que todavía no produce ningún efecto. Cuando este estímulo neutral se empareje con el estímulo no condicionado es cuando aparecerá la evocación de una respuesta. Así, el estímulo no condicionado es una que, incondicional, natural y automáticamente desencadena una respuesta. Por ejemplo, percibir el olor de un alimento que guste mucho puede desencadenar hambre. Aquí, el olor de comida es el estímulo incondicionado. Fase 2. Durante el acondicionamiento. Durante la segunda fase del proceso de condicionamiento clásico, el estímulo previamente neutral se empareja repetidamente con el estímulo no condicionado. Como resultado de este emparejamiento, se toma una asociación entre el estímulo previamente neutral y el estímulo no condicionado. De este modo, el estímulo, una vez neutral, se conoce como el estímulo condicionado. El sujeto ahora ha sido condicionado para responder a este estímulo. El estímulo condicionado es previamente un estímulo natural que, después de asociarse con el estímulo no condicionado, desencadena una respuesta condicionada. Así, si a la vez que olemos un alimento que nos gusta, escuchamos un silbido, y esto ocurre muchas veces, finalmente el silbido provocará por sí solo la respuesta condicionada. En este caso, el silbido es el estímulo condicionado. Fase 3. Después del acondicionamiento. Una vez que se haya hecho la asociación entre el estímulo no condicionado y el estímulo condicionado, la presentación del estímulo condicionado solo provocará una respuesta, incluso si la presentación del estímulo no condicionado. La respuesta resultante se conoce como la respuesta condicionada. La respuesta condicionada es la respuesta aprendida al estímulo previamente neutral. En el ejemplo, atención, la respuesta condicionada sería sentir hambre al escuchar el silbido. Principios clave del condicionamiento clásico. Los conductistas han descrito una serie de fenómenos diferentes asociados con el condicionamiento clásico. Algunos de estos elementos implican el establecimiento inicial de la respuesta, mientras que otros describen la descripción de una respuesta. La adquisición es la etapa inicial de aprendizaje, cuando una respuesta se establece por primera vez y se fortalece gradualmente. Durante la fase de adquisición del conocimiento clásico, un estímulo neutral se empareja repetidamente con un estímulo no condicionado. Recordemos que el estímulo no condicionado es algo que de forma natural y automática desencadena una respuesta sin ningún aprendizaje. Una vez realizada la asociación, el sujeto comenzará a emitir un comportamiento en respuesta al estímulo previamente neutral, que ahora se conoce como estímulo condicionado. La extinción se produce cuando la aparición de una respuesta condicionada disminuye o desaparece. Sin embargo, a veces una respuesta aprendida puede resurgir repetidamente, incluso después de un periodo de extinción. La recuperación espontánea es la reaparición de la respuesta condicionada después de un periodo de descanso o un periodo de respuesta disminuida. Si el estímulo condicionado y estímulo no condicionado ya no están asociados, la extinción ocurrirá muy rápidamente después de una recuperación espontánea. En el famoso experimento del pequeño Albert de Johnson B. Watson, un niño pequeño estaba condicionado para temer a una rata blanca. El niño demostró una generalización del estímulo al mostrar también miedo en respuesta a otros objetos blancos borrosos, incluidos los juguetes de peluche y el propio cabello de Watson. La
La discriminación es la capacidad de diferenciar entre un estímulo condicionado y otros estímulos que no se han emparejado con un estímulo no condicionado. Así, cuando el sujeto es capaz de distinguir entre dos estímulos, él o ella solo responderán cuando se presente el estímulo condicionado. Aplicaciones del condicionamiento clásico en psicología. Los principios del condicionamiento clásico aún hoy son de amplia utilidad en distintos abordajes terapéuticos en psicología. Algunos de los recursos más usados son contracondicionamiento. En el proceso de contracondicionamiento, lo que se pretende es desaprender una respuesta indeseada a través de la presentación de estímulos que resulten agradables. Desensibilización sistemática. Es una técnica de modificación de la conducta que consiste en exponer gradual y progresivamente a la persona a su estímulo fóbico con el fin de reducir y desaparecer las respuestas de ansiedad. Inundación. La técnica de inundación tiene como propósito acabar con las respuestas de evitación, exponiendo al sujeto a la situación temida y evitando su huida. Esto con el propósito de enfrentar el motivo del miedo hasta que esta respuesta desaparezca. Condicionamiento clásico y publicidad. En la actualidad podemos encontrar muchos ejemplos claros de aplicación de la teoría condicionamiento clásico. Uno de ellos, de gran importancia, es la publicidad. La publicidad utiliza el condicionamiento clásico, como táctica para obtener una respuesta.